¿Qué tal, amada iglesia? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos una vez más juntos, unidos, alabando al Señor. Y bueno, qué hermoso tiempo de alabanza es el que tuvimos el día domingo y este día. Este último canto en el que podemos alabar y exaltar el nombre del Señor por lo que Él es, realmente llena mi corazón. Y bueno, ¿qué le parece si continuamos con el estudio de la palabra aquí en el libro de Hebreos? Vamos a ir por el capítulo 3 y es una palabra que nos va a bendecir mucho, pero ¿qué le parece si oramos antes de empezar? Y ahí donde está, usted puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y orar junto conmigo. Padre Celestial, precioso Señor, esta noche, Señor, queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo junto a nosotros, en nosotros, hablando a nuestro corazón, Señor, hablando en nuestro idioma, Padre, transformando nuestra vida cada día. Señor, gracias por todo lo que tú hiciste a través del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Gracias por nuestra salvación. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos quedamos en tus manos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues permítanme recordarle un poquito acerca de lo que estamos hablando del libro de Hebreos. Hebreos, no conocemos a su autor humano. Algunos creen que lo escribió Pablo, otros creen que lo escribió Marcos, pero sí conocemos a su autor divino, que es el Espíritu Santo. Y esta parte a mí me gustaba porque entonces podemos escuchar como directamente de parte del Señor, sin tener un intermediario. ¿Sí me explico? Por ejemplo, leemos la carta de Corintios y yo puedo imaginar a Pablo escribiendo la carta. Leo Judas y me puedo imaginar a Judas o a Juan. Pero cuando leemos Hebreos, no hay una persona en nuestra mente y entonces yo lo puedo escuchar como directamente de Dios. En este libro es Dios hablando de la hermosura de su Hijo, de la superioridad del Señor Jesucristo, de la belleza que hay en Él. El amor, la autoridad y ese lugar de gran honor que tiene el Señor Jesucristo. Esta palabra de Hebreos también fue escrita en un momento en que la fe de algunos se había enfriado. Habían sucedido muchas cosas, habían pasado muchas pruebas, creo que es muy parecido al tiempo que estamos viviendo hoy, y Dios mismo estaba animando con las palabras más dulces a la gente a través de este libro, a través de estas palabras, y diciéndonos, permanece en tu salvación. Guarda tu salvación con temor y temblor, no importando el costo de hacerlo. Y entonces Dios nos empieza a mostrar la belleza y la hermosura del Señor Jesús. Hay salvación en Él, hay gracia, hay salud, hay bondad, hay perdón, hay sabiduría, hay nuevo pacto. Y el tema de hoy, mis amados, hay casa en Jesucristo. Somos de la casa de Dios a través de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Recuerda que unos miércoles atrás vimos a un Jesús 100% humano y 100% Dios. De ese mismo Jesús vamos a hablar el día de hoy. Y hay una promesa aquí en el capítulo 3 de Hebreos, en el verso 6, y quiero empezar leyendo esta promesa y ahorita vamos a leer el capítulo. Y dice así: pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Repita conmigo. Y yo soy la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Ahora, esta es una victoria de Dios para nosotros a través del Señor Jesucristo. Que usted y yo seamos casa de Dios es algo que Él logró en la cruz del Calvario. Es una victoria de Él para nosotros. Pero estos siguientes minutos yo quiero no tanto hablar de esa parte que es tan importante, sino de otra parte que está en la segunda porción de este mismo verso. Dice así: y nosotros somos la casa de Dios. ¿Bien? Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Este sí debe ser una victoria nuestra. Ahora, no estamos solos en esto. Está la presencia del Espíritu Santo con nosotros, quien es ese consejero que nos lleva de la mano hasta que lleguemos delante de la presencia del Padre. No lo estamos haciendo, no es una victoria personal, pero es algo que nosotros debemos hacer. Él está diciendo, el Hijo
el Hijo está a cargo de toda la casa y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Habla de lo que hace Él y de lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces vamos a ver que nos pide armarnos de valor, permanecer confiados en nuestra esperanza, escuchar su voz, no endurecer el corazón y no rehusarnos a hacer lo que Él nos dice. Muy bien, ahora vamos a leer la palabra directamente relacionada y quiero que veamos esto. Este capítulo 3 y todo Hebreos y toda la palabra no se trata de ver qué cosas debo hacer, sino en qué cosas debo creer. La palabra trata directamente con el corazón. La palabra trata directamente con lo que nosotros somos. Lo que nosotros hacemos viene después. Entonces, no tratemos de encontrar una lista de cosas para hacer. Más bien, tratemos de encontrar un corazón lleno de fe y lleno de esperanza, sin incredulidad en Él. Y yo creo, lo que yo creo de Dios es lo que me permitirá hacer cosas diferentes. Vamos a leer, por favor, capítulo 3 y vamos a disfrutar esta lectura. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios quien lo nombró. Así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo de la casa de Dios. Diga conmigo, como siervo de la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, diga conmigo, Moisés fue siervo y Cristo fue hijo. Está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y pertenecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba, está hablando Dios, dice, en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Muy bien. Vamos a empezar a ver este verso 1. Esta palabra empieza hablando de nosotros. ¿Quiénes somos para Dios? Y dice aquí, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios. O sea, primero nos está posicionando, primero nos está diciendo con cuánto amor hemos sido amados, perdonados y llenos de salvación por parte del Señor. Y me gusta mucho que dice, llamados al cielo. Dice, han sido llamados al cielo. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? ¿Cuántos podemos decir, sí, un día voy a ser llamada directamente al cielo? Y después viene una palabra que llamó mucho mi atención. Tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Consideren detenidamente. Es decir, detente. Yo le decía al Señor cuando estaba estudiando esto, Señor, permite que me detenga, que me siente y que considere detenidamente quién eres tú. Mire, a veces es tan superficial lo que conocemos del Señor Jesús. A veces es tan poco lo que anhelamos que nos sea revelado de Él. Y yo decía, Señor, no permitas que eso suceda. Que nos podamos detener y que cada nueva verdad que nos ha sido revelada la podamos disfrutar, la podamos digerir, podamos entender lo que el Señor es para nosotros. ¿Sabe? Él me representa frente al Padre. Es lo que dice la palabra. Declaramos que es mensajero de Dios y sumo sacerdote. Él es mi entrada al cielo. Él es la puerta de mi salvación.
Él es a través del cual yo voy a poder disfrutar una vida eterna después de la muerte. Mi amado, ¿quién es Jesús para usted? Yo le puedo decir quién es Jesús para mí, pero el Señor Jesús cuando preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Al Señor no le interesa quién es Jesús para mí en la vida de otra persona. Él quiere saber quién es Jesús para usted de manera personal. Y dice el verso 2, pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró. Él fue fiel a Dios, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Ahora, aquí Dios está haciendo una comparativa que no tiene comparación. Definitivamente Dios está poniendo al Señor Jesucristo muy por encima de Moisés, pero recuerde que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría, era un tipo de lo que vendría. Y dice, así como Moisés fue fiel. Ahora, Moisés pasó tiempo con Dios, recibió los mandamientos de su propia mano. Estuvo ahí 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Escuchó y vio muchas cosas que nadie vio, fue amigo de Dios. Es más, cuando Moisés bajó de ahí, de esta montaña, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Sin embargo, Jesús merece mucha más gloria, porque Moisés era un siervo, pero Jesús era el Hijo. Moisés era un miembro de la casa de la familia de Dios, pero Jesús era el constructor de esa casa. Entonces nosotros podemos entender, pero Jesús, dice el 3, merece mucho más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construye todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo de la casa. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Damos gracias a Dios por Moisés. No estamos criticando ni minimizando a Moisés, solamente estamos exaltando el nombre de Jesucristo. Moisés trajo la ley, pero Jesucristo trajo la gracia y damos gracias a Dios por eso. Moisés fue un siervo fiel, Jesucristo fue un hijo fiel y esto nos da una salvación hermosa. Ahora, y después viene esa palabra de solo 2 letras, sí. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si permanecemos firmes, y aquí está Dios animándonos, no vuelvas atrás, por ningún motivo vuelvas atrás. Si ya pusimos la mano en el arado, si ya dijimos, Señor, ayúdanos, si ya consideramos el costo de ser un discípulo del Señor Jesucristo, sigamos adelante. ¿Sabe por qué? Porque hay un lugar junto a la mesa del Padre para usted y para mí. Con su nombre, yo me puedo imaginar una silla con mi nombre y llamándome al Señor Jesucristo y diciéndome, Fabi Pérez, no sé cómo me va a decir él, Fabi Pérez, Fabi Hernández, Fabi Retureta, mi hija amada, no sé qué nombre tenga yo escrito, pero él me va a llamar y por lo tanto vale la pena. Y yo quiero decir sí a estas 2 condiciones. Ahora, estas son 2, no son condiciones de un cristiano, son manifestaciones de un hijo de Dios. Usted, le pongo un ejemplo. Usted no es mexicano si habla español, ¿cierto? Usted no ve a una persona que habla español y dice, es mexicano porque habla español. No, más bien habla español porque es mexicano. Hablar español no es una condición para ser mexicano, ¿cierto? Hablar español es una manifestación de ser mexicano. Es más, hasta tenemos nuestro acento, ¿no? Nuestro propio acento y nuestra forma de hablar. Pero yo no tengo que hablar como un español y ahora soy español. No, tendría que haber nacido allá. Y entonces el hablar como español es una manifestación. Muy bien. Por lo tanto, sí, si nos armamos de valor y permanecemos, no es una condición que tengo que cumplir, es una manifestación de lo que creo en el corazón. ¿Podemos entender esto? Cuando yo entendí esto me maravillé y dije, Señor, gracias. A veces queremos ser cristianos de los que estamos batallando y luchando para poder hacer todas las cosas que dice la palabra, cuando lo que tenemos que poner todo nuestro corazón es en creer en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo y en lo que Él dice que somos nosotros, y entonces todo lo demás, lo que sucede en nuestra vida será solo una manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Bien.
Ahora va a hablar el consejero, va a hablar el Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 7. Y por eso el Espíritu Santo dice, pongan atención que va a hablar el consejero, nos va a decir qué es lo que tenemos nosotros que hacer o qué fue lo que pasó en el pueblo de Moisés que está diciendo el Espíritu Santo. No lo repitas. Dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Está diciendo el Espíritu Santo, no lo hagas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es quien nos convence de pecado, quien nos lleva al arrepentimiento, quien tiene el poder para transformar nuestro corazón. Ahora, esto que estamos leyendo aquí está citando Salmos 95. Usted lo puede volver a leer en Salmos 95. ¿Y qué endurece nuestro corazón? ¿Sabe? La incredulidad causada por la falta de fe, la falta de confianza, la falta de obediencia, de entrega, de responsabilidad. Pero nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor está diciéndonos es, no permitas que haya incredulidad en tu corazón. El pueblo en aquel entonces fue con Moisés, está diciendo la Escritura, pero cuidado, porque nosotros no vamos ya con Moisés, nosotros vamos con Cristo Jesús, que es el Hijo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice, allá sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. El pueblo de Israel tuvo suficiente fe para salir de Egipto, pero no tuvo suficiente fe para entrar en la tierra prometida. Mi amado, hemos leído esta historia y la estamos leyendo ahorita en nuestro tiempo devocional y apenas tenían 1 o 2 días fuera y ya algo había salido mal, de pronto no había la suficiente agua, en algunos días tenían hambre, en otros días querían la carne que había en Egipto, los ajos que había en Egipto, las cebollas que había en Egipto y tantas cosas, y se olvidaron de que allá eran esclavos y de que ahora eran hijos. Se olvidaron de con qué brazo tan fuerte y lleno de poder el Señor, plaga tras plaga, era para preparar su salida. Y aquella noche en que comieron ese cordero y en que pusieron la sangre en los dinteles para que no hubiera muerte de ningún primogénito, se les había olvidado que Dios había abierto el mar Rojo de par en par y ellos habían pasado en seco, se les había olvidado. Se les olvidó a tal forma que ellos decidieron enviar espías a la tierra prometida y mandaron 12 espías y 10 dijeron, es imposible entrar. Y entonces yo me imagino que Dios, lo que está diciendo aquí la palabra, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. El Señor les dijo, tú cree, yo les entregué la tierra prometida, vayan por ella. Si ya pasó todo lo que vienen viendo, ¿por qué no creer por el final? Solamente Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida. Todos los demás, a causa de la incredulidad, a causa de la incredulidad hubo desobediencia, hubo crítica, hubo temor y hubo muchas otras cosas. Asegúrense, dice la Escritura, de no tener ese corazón. Por lo tanto, dice el verso 12, amados hermanos, cuidado, así prende focos rojos esta palabra del Señor. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Al Dios vivo, a nuestro amado Señor y Salvador, a Jesucristo, al Espíritu Santo, mi amado, tenemos que creerle con todo nuestro corazón y con todo lo que nosotros somos. Tenemos que creer lo que Él nos dice. Mire, incredulidad no es la incapacidad de entender la palabra de Dios, es la negativa a confiar en Él. Claro, hay personas, teólogos que aparentemente entienden la palabra del Señor, pero no la creen en su corazón. Hoy estamos usted y yo hablando, quizá no puedo entender todo esto, pastora, pero decido creer en el Señor Jesucristo. No quiero tener esa incredulidad.
Podemos creer a Dios y de pronto nos aqueja alguna falta de fe en alguna área de nuestra vida. No me refiero a eso. Incredulidad es que incredulidad tome el lugar de nuestra fe. Puede ser que a veces mi fe se siente decaer, que a veces mi fe se sienta debilitada, pero jamás la incredulidad va a tomar el lugar de mi fe. La incredulidad genera muerte. Cuidado, la incredulidad genera no llegar al lugar para el cual fuimos diseñados. El pueblo de Israel estaba diseñado para llegar hasta la tierra prometida, pero no llegaron a causa de su incredulidad. Porque muchos sí llegaron. Y luego dice el verso 13, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse, dice, unos a otros. Exhórtense entre ustedes, dice otra traducción, todos los días mientras haya un hoy. ¿Sabe, mi amado hermano? El Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo una obra redentora suficiente, ya la hizo, va a llegar a otro punto cuando Él regrese y entonces tome a su iglesia, pero en este hoy, en este lapso que existe entre que Él vino a la cruz del Calvario hasta que Él regrese por segunda vez, en este hoy usted y yo tenemos que mantenernos firmes, creyendo en el Señor, manifestando firmeza en nuestra fe, manifestando lo que creemos en el corazón. No se trata de hacer cosas externas para adquirir fe. Se trata de adquirir fe a causa de lo que ha pasado dentro de nuestro corazón. Hemos pasado de muerte a vida. Se nos ha revelado que en Jesucristo tenemos nuestra salvación. A causa de eso yo puedo manifestar una vida de fe. Y yo creo que debemos animar y alertar a otros, si los amamos, a que no sean engañados por el pecado. Recuerda lo que dijimos el domingo. Claro que sí, el enemigo es, pero astuto para engañarnos en el pecado. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Sabes qué? Discúlpame, pero esto que tú tenías planeado para mí, no lo voy a tomar, no lo creo. Y no permitamos ser engañados por el pecado. Dice el verso 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Fieles hasta el último día, confiando en Dios con la misma firmeza que el día que le conocimos, confiando en Él. Y bueno, yo creo que el vivir aquí y ahora confiando en el Señor me va a permitir una eternidad gloriosa, que yo no me gané. La ganó el Señor Jesucristo por mí. Pero aquí nuevamente habla de una manifestación, de tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Esta es una manifestación, no una condición. No necesito ser fiel hasta el fin para pertenecer a Cristo. No podría. Esto habla de algo que yo hago. Yo voy a permanecer fiel. Eso habla de algo que yo hago. Más bien, por pertenecer a Cristo, puedo permanecer fiel. No debo permanecer fiel para pertenecer a Cristo, vuelvo a decir. Porque pertenezco a Cristo, puedo permanecer fiel. Primero es el cambio de corazón, para que entonces fidelidad pueda haber en mí y pueda llegar hasta el fin. Wow. Verso 15. Recuerden lo que dice y una vez más vuelve a tomar esta cita. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Pastora, yo nunca he oído la voz de Dios. Quizá usted me pueda decir esta noche. Quizá yo le pueda decir, creo que nunca he oído la voz de Dios. Pero sabe, eso habla de incredulidad. Yo sí la he oído. La oigo cada que abro la palabra del Señor y la leo y la creo y la guardo en mi corazón. Y le digo, Señor, que este amor con el que tú me amaste no sea una condición, sea una manifestación de que tú eres mi Señor y mi Salvador.
no querramos ver cosas súper sorprendentes como le pasó al pueblo de Egipto. Ellos habían visto los milagros de Dios, pero no lograron ver al Dios de los milagros. Que usted y yo podamos ver al Dios de los milagros y que ver los milagros solamente sea una manifestación de los ojos de la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Versos 16 al 19, y con esto terminamos este capítulo. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No les suenan tristes estas palabras? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Un pueblo elegido. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Ahora, no pongamos nuestra vista en, wow, ¿cómo es que Dios hizo estas cosas tan terribles? ¿Por qué no poner la vista? Qué terrible incredulidad puede caber en el corazón de un hombre cuando no logramos ver al Dios maravilloso y todas las cosas y bendiciones y bondades que ha dado sobre nuestra vida, y que aún viéndonos morir en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor, y queriendo que recuperáramos el lugar para el cual habíamos sido llamados, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo, por creer y por gracia, sin pagar un peso, pudiéramos nosotros alcanzar una salvación que no teníamos y poder llegar un día delante de la presencia del Señor. Si esto no llena nuestro corazón y no nos llena de una fe, entonces no sé qué más podría hacerlo. Cuando aquellos jóvenes bajaron a su amigo del techo, ellos querían ver un milagro y el Señor Jesucristo hizo el mayor milagro en este hombre y le dijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento Él le estaba diciendo, ahora yo soy la puerta de tu salvación. Ahora cuando tú cierres los ojos vas a tener una nueva vida. Te estoy esperando en el cielo, en la casa de tu Padre. Pero ¿sabe qué hizo la gente alrededor? Empezó a criticar. Y dijo, ay, ¿este quién es? ¿Por qué se cree que puede decir que perdona los pecados? ¿Sabe? A veces queremos solamente ver cosas que creemos que nos benefician, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. En ese momento, dice la Escritura, y a causa de la gente y de la incredulidad de la gente, entonces le dijo a ese hombre, levántate, toma tu cama y camina. Yo no quiero que a causa de la incredulidad ocurran cosas solamente para que mis ojos vean. Yo necesito ver con el corazón. Yo necesito creer con el corazón. ¿Quiénes dudaron? Todo el pueblo escogido del Señor que había atravesado el Mar Rojo, que había visto salir agua de una piedra, que habían visto caer maná todos los días. Incluso dijeron que tenían ganas de comer carne y el Señor mandó codornices. Ese mismo pueblo desobedeció. Y dice la Escritura, ¿acaso no fueron ellos los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. A veces he pensado, el infierno no está hecho para las personas llenas de pecado, porque para las personas llenas de pecado hay un Salvador. Quizá solamente va a ser a causa de la incredulidad, de no haber tomado ese regalo de salvación para cada uno de nosotros. No permanecieron creyendo en todo el trayecto. No quisieron creer que ellos eran la casa de Dios. No pudieron creerlo en su corazón. No es suficiente salir del pecado, no es suficiente salir de Egipto, no es suficiente, es necesario fe para ver hasta dónde el Señor quiere llevarnos. Necesitamos permanecer firmes como una manifestación de lo que el Señor hizo en nosotros. El pueblo había visto solo grandes milagros, pero no había logrado ver a ese Dios de los milagros. Nosotros, usted y yo, somos casa de Dios.
Dice la Escritura, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza. Si hay esas manifestaciones en nuestro corazón, si somos hijos de Dios, las habrá. Si nosotros sabemos lo que Él vino a hacer a la tierra, habrá esas manifestaciones. Si somos valientes, permanecemos confiados, somos de corazón sensible, obedientes, amamos su cercanía. Dice el Señor esta noche, no endurezcamos el corazón, sino más bien creamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y que todo lo que sucede en nuestra vida sea solamente una manifestación. No tenemos que cumplir condiciones, tenemos que manifestar lo que hemos creído en el corazón. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar esta noche? Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, específicamente por esta palabra. Señor, gracias porque tú nos dices que si Moisés logró grandes cosas, ¿cuántas más logrará el Hijo? Si Moisés solamente era un siervo en la casa y el Señor Jesucristo es el Hijo, Él ha logrado mucho más cosas hermosas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y con la fuerza y el poder y la autoridad del Espíritu Santo, te pedimos esta noche, Señor, si tenemos un corazón que ha sido endurecido, Señor, pon en nosotros un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón lleno de fe, un corazón que crea firmemente, Señor, un corazón que solamente al estar lleno de ti podamos empezar a manifestar, Señor, lo que nosotros somos en esta tierra. Mi Dios, que este tiempo, Señor, en el que estamos esperando tu venida, Padre, podamos alcanzar a muchas más personas. Que nuestro corazón día a día, Señor, no se endurezca, sino que nuestro corazón tome, Padre Celestial, de tu amor para poder ser, Señor, quien anuncie salvación a toda la gente. Gracias porque somos tu casa, Señor. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo con un tema más de nuestra serie Hogar, Dulce Hogar.